Muy bien, ¿estamos listos? Sí. Vamos a darle la bienvenida y un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí. Aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, el Instagram, el TikTok, el YouTube, sean todos bienvenidos y te pido que tengas un corazón, un oído muy receptivo, porque sé que en los próximos minutos Dios te va a dar una palabra. Amén. Así que empezamos en el nombre de Jesús. La palabra que Dios ha colocado en mi corazón esta semana, el título que he puesto es sobrio como vigilante. Nos podemos imaginar a un vigilante en una garita, con un palo, con un radiotransmisor, al final, a las 3 de la mañana, aguantando sueño. Y ese vigilante era yo. Cuando tenía unos 19 años aproximadamente, recuerdo que trabajaba en una empresa petrolera allí en Venezuela y me tocaba hacer guardias de noche. Yo era un vigilante, me ve camisita azul, pantalón bien puesto, cinturón, tenía un radiotransmisor, con 19 años, así flaquito, chiquito, y a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche me tenían que llevar como 2 kilómetros, 1,5 kilómetros de distancia a una garita en el final de esa empresa. En lo que se veía era puro monte, montaña, jabalíes o algún gato salvaje. Y recuerdo que estando allí, en algunas ocasiones, me daba mucho sueño, empezaba a cabecear. Y recordaba lo que decía mi supervisor: Ovidio, ten cuidado aquí, porque por aquí es donde se meten los ladrones a robarse el cableado, a robarse los materiales y equipos. Y yo por dentro, y no solamente eso, según dicen que sale una mujer llorando. Y yo lo que hacía era, bueno, está bien, pues me llevaré un pequeño radiotransmisor, cualquier cosa que no se te apague el radiotransmisor, escuchar música, y empezaba a escuchar músicas de adoración y alabanzas. Y cada vez que me daba como escalofrío, como miedo, yo decía, no, voy a aprender esta música y voy a cantarle a Dios. De pronto después me daba sueño y me empezaba a quedar dormido. Total que al día siguiente, cuando veía que salía el sol, ya sentía un alivio. Tenía que entregar guardia a las 6 de la mañana y digo, wow, qué impresionante y qué difícil es ser vigilante. ¿Por qué? Porque el vigilante siempre está luchando en contra de ¿quién? Del sueño. Sí, mira, sea donde sea que vayas, vas a un banco, vas a un centro comercial, ves a un vigilante sentado, vigilante que se duerme. De la misma manera, nosotros en el mundo espiritual, si nos dormimos, perdemos. O el que se duerme pierde. ¿Alguna vez les ha sucedido que te levantas en la mañana, 6 de la mañana, y dices, no, voy a descansar 5 minutos más? Y resulta que esos 5 minutos se convierten en 40 minutos. Mira, me pasó una vez, estando aquí, dije, la alarma suena a las 6 de la mañana, dije, bueno, voy a colocar los 5 minutitos más. 5 minutos. Y yo tenía que estar en el trabajo a las 7 de la mañana. Y el tiempo de traslado de mi casa al trabajo son unos 25-30 minutos. Total que pasaron esos 5 minutos que se convirtieron en 5 minutos llaneros, se convirtieron en 40 minutos. Te podrás imaginar, me salté de la cama, solo me puse la ropa, me cepillé los dientes y casi de broma, y me fui llegando al trabajo y todas las personas esperando en el portón que yo llegase a ver. Llegué como 10 minutos tarde. Yo, perdón, con el pelo así, y con una lagaña por aquí. No, bueno, es que me quedé dormido, lo siento. Entonces, digo esto porque muchas veces de nosotros nos vamos a quedar dormidos en cualquier momento de nuestra vida. Y me refiero en el mundo espiritual. En el libro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien, ¿qué? A quien devorar. El apóstol Pedro nos está mostrando un panorama espiritual en el que si tú bajas la guardia, en el que si tú te quedas dormido, te quedas dormida, tienes a un devorador a la puerta que viene en contra tuya. Cuando digo esto, me refiero a adormecimiento espiritual, falta de oración, falta de entrega, falta de obediencia, indolencia. No le prestas mucha importancia a las cosas de Dios.
vas por inercia el día a día, se te olvida que quién es tu hacedor. Eso es una persona que está dormida espiritualmente. Inclusive personas que conocen de la palabra, conocen del evangelio, pero no lo aplican quizás por flojera o porque han vivido tantas decepciones en su vida estando dentro de los caminos del Señor, que cuando empiezan a buscarlo se aburren, se cansan, se fatigan, se duermen. Y se empieza a cumplir lo que dijo el apóstol Pedro en advertencia: el león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, encontramos al mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 25, del 1 al 13, diciendo una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Más o menos, para resumir un poco, aquí él está explicando que el reino de los cielos es semejante como a 10 vírgenes que se prepararon para ir a unas bodas. Las 10 vírgenes tenían cada una lámpara, ¿verdad? Sin embargo, solamente 5 llevaron reserva de aceite para colocar esa lámpara o mantenerla encendida. Resulta que a medianoche, ellas esperando que saliera el esposo no salía. Dice la parábola que se tardó y todas se quedaron dormidas. ¿Cuántas se quedaron dormidas? Las 10. Todas. Es decir, cualquiera de nosotros nos podemos quedar dormidos. Sin embargo, escuchamos más adelante que salió alguien dando voces, dando gritos, diciendo: ¡Hey! ¡Todos! ¡Ya viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Y estas mujeres estaban ahí cabeceando y se despiertan todas, las 10. Y las otras 5, las imprudentes, las insensatas, las que no tomaron previsiones, se dieron cuenta que ya no tenían aceite en su vasija, o en su candelabro, o en su lámpara. Y estas vienen y le piden, tienen la osadía o la falta de vergüenza y le dicen a las otras 5: mira, darnos de su aceite para nosotros tener también luz en nuestra lámpara. Y me gustó la respuesta de estas otras 5 prudentes. Fue una respuesta muy inteligente, y es aquí donde nosotros vamos a aprender a decir no. Porque muchas veces no decimos no para cuidar el corazón de aquella persona que está haciendo cosas negligentes. Muchas veces decimos no para no caer mal en el ambiente. Entonces me agrada la respuesta de estas 5 mujeres prudentes. Tomaron previsiones, fueron sensatas a la hora de guardar para reservar, y la respuesta sencilla fue: es mejor que vayan al pueblo a buscar ustedes, porque si les damos de nuestro aceite nos vamos a quedar nosotras todas sin aceite. Dice la parábola que mientras ellas iban a buscar el aceite, el esposo ya había salido, las recibió y cerró la puerta. Al regresar estas otras 5, las imprudentes, tocan la puerta. Señor, sal a recibirnos. ¿Quién es? Nosotras somos las vírgenes. Y la voz de ese señor, del esposo, lo que les dijo fue: no las conozco. Entonces salta Jesús y dice: así será la venida del Hijo del Hombre, que no sabemos ni el día ni la hora. Entonces te estoy asomando 2 panoramas. El panorama que dice el apóstol Pedro, un panorama espiritual en el que si te duermes, ¿quién te va a agarrar? El devorador. Y el panorama que habla Jesús sobre las parábolas, que si te quedas dormido, va a venir Jesús y no sabes en qué momento va a llegar. 2 panoramas espirituales. Por un lado el devorador y por otro lado la venida del Hijo del Hombre. Es decir, nosotros los cristianos la tenemos chiquita, la tenemos muy, muy ajustada. Si nos dormimos nos agarra el devorador, y si nos dormimos puede venir Jesús y nos quedamos aquí. Ahora bien, como la tenemos tan chiquita, tan estrecho el angosto, tan angosto el camino, que no nos queda otra que permanecer vigilantes. ¿Es fácil ser vigilante? No. Hay que pelear con ese sueño espiritual día tras día. No basta simplemente con abrir un teléfono y ver un video en el que se te predica un mensaje. No basta solamente con venir un domingo a la iglesia. Tiene que ser algo constante. Se tiene que convertir en una necesidad fisiológica. Así como te levantas a desayunar, así también te levantas, vas al baño. Así también tienes que
abrir la Biblia, leer las Escrituras, pedirle a Dios en oración que te revele qué es lo que tiene para ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es espíritu y es vida. Ovidio, pero es que yo no entiendo, a veces estoy leyendo una palabra y no entiendo. O sea, dice de que el león, las 7 cabezas, que el día que sería el noche como la mañana, y un día representan como 1000 años y 1000 años representan como un día. El Ovidio, no entiendo la palabra. Entonces allí es donde debes pedirle antes en oración al Señor que te revele qué es lo que tiene para ti. Porque el autor intelectual de la Biblia es el Espíritu Santo. 40 hombres a lo largo de 1400 años o un poco más, hombres que jamás se conocieron, escribieron la palabra de Dios. Todas tenían concordancia, todas tenían relación entre sí. Por eso es que ahora conocemos a este libro de la Biblia. La palabra de Dios inspirada por Dios, escrita por mano de hombre, y todas en diferentes tiempos, y concluyen que Jesús es el Salvador, que Jesús es el único profeta que vivió, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Amén. Ayer estaba viendo un documental, hace 2 días, perdón, en el que veía personas testificando que pudieron experimentar vida después de la muerte, personas que no se conocían. Y resulta, me llamó mucho la atención el de uno, dice que él era ateo, y iba saliendo de su trabajo, iba camino a su casa, estaba lloviendo muy fuerte, y cuando está pasando por un puente, dice que iba un carro delante de él, y venía una gandola de 18 ruedas de la vía contraria. Resulta que ese carro de adelante perdió el control y golpeó con una de las ruedas de atrás de la gandola. La gandola se desvió y golpeó de frente o impactó de frente contra ese señor ateo. El carro quedó destruido, destrozado. Ahí se ve una foto en el video que se dañó toda la parte del piloto. Es decir, si tú ves esa foto, dice, este hombre murió ipso facto. Total que lo llevan a la clínica, lo están operando en quirófano, y él empieza a contar que él salió de su cuerpo y miró su cuerpo en quirófano. Le estaban haciendo choque eléctrico. Luego dice que miró a su esposa, que estaba al otro lado de la habitación, llorando. Luego dice que al rato él sale al pasillo, y en el pasillo del hospital dice que no veía a nadie. Cuando mira a un lado, mira al otro, de pronto se le aparecieron 3 hombres vestidos de negro, no se les veía el rostro, y él voltea y los mira, y estos 3 hombres le dicen, venimos por ti, vámonos. Y dice que él sintió mucho miedo, tanto miedo que él decía, él volteaba a la habitación, él decía que él quería entrar, pero no podía. Había alguna fuerza que no le permitía entrar. Total que él fue caminando con ellos. Él iba caminando adelante y los 3 hombres iban caminando detrás. Y en ese caminar, él le decía, pero es que yo no quiero estar con ustedes, yo me quiero ir de aquí. ¡Cállate! ¡Camina! Y empezaron a empujarlo, a escupirlo, hasta que de pronto empezaron a bajar muy rápido. Era el descenso. Cuando llegan abajo al fondo, él está contando que empezaron a morderlo, empezaron a golpearlo, a desprenderlo de sus partes. Fue fuerte, dice él. Y de un momento a otro, él abre sus ojos, mira para arriba y se le apareció una luz. Y de pronto, como vio esa luz, inmediatamente empezó a subir ese hombre, a subir a toda velocidad. Los 3 hombres que estaban con él, esos 3 hombres de negro, quedaron abajo. Y de pronto llega arriba y escucha una voz y le dice, hola, te estaba esperando. Y él, todo contento, alegre, mira a su alrededor y ve a familiares, ve a amistades que estaban muy contentos, estaban muy alegres. Resulta que esa voz, que ya todos sabemos quién es la voz del Espíritu Santo, le dijo, siéntate, que te voy a mostrar una película de cuando tú eras niño hasta ahora. Ese hombre se sienta y empieza a ver esa película de cuando era niño,
Él iba a la iglesia, cantaba, lo llevaban a la iglesia todos los domingos. Luego después, cuando ya fue adolescente, hubo un punto de inflexión, empezó a cambiar su vida. Su papá lo maltrataba, sus hermanos no le hablaban, ya se la llevaba mal con sus familiares. Su mamá tenía siempre peleas con su mamá. De grande se casa, hasta que luego Dios le muestra en este video o en esta grabación el accidente. Cuando él ve todo eso, buscando esa voz, dice que empieza a llorar y a llorar y decirle: quiero volver, devuélveme. Total que lo devolvieron. Cuando regresa, ese hombre clínicamente estaba muerto. Decía el informe que ya no había nada que hacer. Él despierta y a la primera que vio fue a su esposa y empezó a llorar y a llorar y a llorar, hasta que hubo un momento y le dijo: tengo que contarte todo lo que vi hasta ahora. En la actualidad ese hombre todavía sigue vivo y está hablando de Jesús, su relación con su padre, que a Dios gracias que todavía está vivo, mejoró. Que antes era el enemigo número 1 de su padre, ahora es el amigo número 1 de él. La relación con su madre fue restaurada y con sus hermanos. Y ahora ese hombre habla de Jesús como si fuera una persona más, un amigo, y es lo que podemos experimentar, que tuvo la oportunidad de conocer a alguien siendo ateo y tuvo que vivir todo lo que vivió para conocer realmente a un Jesús que está vivo, que ahora está en compañía de él. La palabra vigilar en el hebreo significa chamar, lo que se usa en Génesis 2:15, cuando Dios manda a Adán a guardar el huerto. Este acontecimiento lo encontramos en el libro de Génesis, cuando tiene la responsabilidad Adán de ser vigilante, de estar sobrio. La palabra sobrio en el griego significa nefo, que es autocontrolado, despierto, vigilante. Mateo 26:41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. La única herramienta que Dios nos deja para no entrar en tentación es que la oración, velar, orar, es un arma poderosa que va a cerrar las puertas al mismo Satanás. Si no oras, si no buscas a Dios, eso representa un adormecimiento espiritual. Si no te alimentas de la palabra día tras día, representa que te estás durmiendo, que te estás enfriando, y es una alerta que dijo Pedro: cuidado que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y en eso incluyen hijos de Dios, pastores, profetas, apóstoles, cualquiera que se duerma, se lo lleva la corriente. Como dice la canción: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No, ¿verdad? Perdón. Eso, lo dije cantando. Guardia. Mantenerse despierto. En la Roma antigua, bajo el contexto histórico, los soldados romanos, cuando iban a hacer una guardia y alguno de ellos se quedaba dormido, ellos eran severamente castigados, inclusive asesinados por traición a la patria. Era lo que sucedía con un soldado romano. Imagínense lo fuerte de esto, de el quedarse dormido. Y con esto quiero desarrollar solo 4 puntos importantes para nosotros mantener una vida despierta. Primero, estar sobrios es tener la claridad en medio del caos. Pedro dijo en el libro Primera de Pedro 1:13: ceñid vuestros lomos bajo el entendimiento y sed sobrios. Esto no se refiere solamente a ser sobrios físicamente, porque sé que hay personas que están luchando con el alcohol y personas que tienen adicción a las drogas y les cuesta estar sobrios, personas que están lidiando con esas aflicciones o esos vicios para poder minimizar un poco sus dolencias, sus traumas,
sus carencias o sus espacios, se acuden a las drogas, al cigarro, al alcohol, a salir. Entonces, tenemos la advertencia también del apóstol Pedro que debemos ceñir nuestros lomos y estar despiertos ante las acechanzas de Satanás. En segunda, velar es cuidar lo que Dios puso en ti. Hoy, Dios está poniendo en ti una palabra para que permanezcas despierto. Hoy Dios está poniendo en ti una herramienta en la que, si tú la aplicas, tu armadura va a estar fuerte. ¿Cuál es la armadura de Dios? Efesios capítulo 6. Tenemos una armadura: casco, coraza para cubrir el cuerpo, el escudo de la fe, el calzado del apresto de la paz, la espada del Espíritu. Entonces, si nosotros nos colocamos esa armadura todos los días, créanme que vamos a estar fuertes contra las acechanzas de Satanás. Dormirse, número 3, trae consecuencias eternas. ¿Alguna vez hemos visto alguna madre que se queda dormida y el niño sale corriendo y la madre se despierta? ¿Dónde está mi hijo? Es producto de el quedarse dormido. Resulta que el niño sale corriendo a la calle, lo atropella un carro. Consecuencias irreparables por el hecho de quedarse dormido. Y el número 4, el Espíritu Santo es el que nos mantiene despiertos. ¿Cómo es eso, Ovidio? ¿Cómo se digiere eso? En Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquellas personas que están dormidas son aquellas personas que no buscan de Dios. Aquellas personas que están despiertas, espiritualmente hablando, tú lo vas a notar. Su forma de hablar, vas a notar su templanza ante las aflicciones, vas a notarlo ante las pruebas. Una persona que busca de Dios, tal como lo hizo Moisés, él fue al monte Sinaí a orar, estuvo 40 días entregado y apartado solamente para Dios. Cuando ese hombre regresó del monte Sinaí después de sus 40 días, las personas quedaron asombradas del semblante que Moisés tenía. Dice que su pelo cambió, tenía un semblante como brillante. Y es lo que va a suceder en la vida de cada uno cuando busquemos a Dios constantemente. Ser vigilante es una persona que está despierta de manera constante. ¿Hay que luchar contra el sueño? Sí. Todos nosotros tenemos que luchar en contra de ese sueño. Hay que poner nuestro cuerpo en movimiento. Cuando tú te pones en movimiento, haces 10 sentadillas, bajas y subes, sientes como que las pulsaciones y te da la sensación como de querer seguirte moviendo. De la misma forma es el Espíritu Santo. Cuando te empiezas a tener encuentros con Él, hablar con Él en intimidad, cuando le pides: Señor, háblame, quiero oírte, quiero saber qué me estás diciendo, cómo hago, cómo tomo esta decisión. Empiezas a leer la Biblia y Él te empieza a hablar, empieza a ministrar a tu corazón, y ahí es donde empiezas a desarrollar sabiduría y a estar despierto. Efesios capítulo 5:14 lo dice de manera enfática, con signos de exclamación, como a forma de grito: despiértate, tú que duermes. No puedo gritar tanto porque van a pensar, van a llamar a la policía, y no es que estamos dormidos y necesitamos despertarnos. En el año 2019 tuve la experiencia o viví un impacto en mi vida, un impacto sirviéndole a Jesús. Recuerdo que eran las 9:15 de la mañana. Íbamos a un servicio importante en la iglesia que se celebraba o se celebra anualmente. A mí me tocaba buscar a un hombre de Dios al hotel y llevarlo hacia el lugar donde íbamos a la conferencia o al congreso. Resulta que cuando ya estamos llegando, veo tumulto, veo mucha gente, veo un carro que está golpeado, otro más por allá que está casi volteado también.
y veo a la gente que está agolpada ahí alrededor. Y cuando me doy cuenta que estoy más cerca, llegando más cerca, veo que, hey, yo conozco este carro. Y luego que me bajo del carro, del mío, y me acerco, veo a uno de mis pastores o de los líderes que estaban allí o que iban a servir en la iglesia, sentado con sangre bajándole por la frente. Y lo veo también diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miraba a los lados. Cuando volteo más adelante veo otro grupo de personas dándole asistencia de reanimación cardiopulmonar a la esposa de él. Y yo veía todo como una película, como que no puedo creer lo que está sucediendo. Y miraba y que yo mismo me preguntaba, ¿qué pasa? Y escuché una voz que me dijo, está conmigo. Está conmigo. Y yo, pero ¿cómo va a estar contigo si ellos te sirven? Ellos buscan a Dios. ¿Cómo le pueden suceder cosas así tan feas? No puedo entender. Él está allí tirado en el suelo, sangrando, costillas rotas, y ella por allá no tiene vida. Y él me decía, yo me la llevé. Y en ese momento entendí dos cosas. Dios es soberano y Él es quien decide cómo hace, lo que hace y con quién lo hace. Y número dos, es que debemos estar preparados para el gran día. Ella, antes de ocurrir ese acontecimiento, estaba preparada. La que perdió la vida. Debemos estar preparados para el día grande, para el gran acontecimiento. ¿Qué representa la venida del Señor en tu vida? Puede representar una enfermedad, puede representar una crisis, puede representar una muerte repentina, pero también puede representar la venida de Jesús. ¿Cómo va a venir ese gran día en nuestras vidas? No lo sabemos. Pero lo que sí debemos tener en cuenta de que hay que ser vigilantes, hay que velar por nuestra alma, velar y orar para que no entremos en tentación. Pedro dijo algo muy contundente: si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a quedar para aquellos que no le buscan? Tenemos una responsabilidad de parte de Dios, tenemos una carga espiritual en la que si nosotros nos mantenemos firmes, buscándole a Él, como dije en el principio, Él quiere saber cómo estás, Él quiere saber cómo te sientes. No te acerques a Dios con hipocresías, con que, bueno, tengo que orar por el vecino, porque la palabra dice orar los unos por los otros, está bien, pero Dios te está preguntando hoy, ¿cómo te sientes tú? Yo quiero saber cómo está tu corazón, a mí me interesa, eres tú. Perdón. Y allí es como vamos a desarrollar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Conclusión. Hoy el Espíritu Santo nos dice, despiértate tú que duermes, despiértate en tu matrimonio, despiértate en tu trabajo, despiértate en tu ministerio, despiértate en tu llamado, empieza a dar pasos agresivos espirituales, despiértate en tu comunión con Dios. Así que lo que nos deja claro el mensaje de hoy es que debemos ser vigilantes, aunque nos duela, sobrio como vigilante. Amén. Quiero orar por ti, pero antes, allí donde estás, quiero que cierres tus ojos, coloques la mano en tu corazón, porque sé que Dios ahora está en este lugar y te va a dar la fuerza por medio del Espíritu Santo para que tengas una vida despierta y vigilante. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido perdón por haber estado dormido todo este tiempo. Ayúdame a estar despierto, a no dormirme, a no cabecear, porque es tu palabra que me trae vida, me exhorta y me levanta. Perdona mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres jamás. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Sé que tú ministraste a este pueblo tuyo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que toques cada corazón
en este lugar y en este momento. Te pido que los que nos están mirando por las redes sociales, seas tú, Señor, obrando un milagro sobrenatural sobre sus vidas. Te pido que les des esa fuerza por medio de tu Espíritu Santo, en el que puedan estar despiertos, en el que te busquen, te oren, tengan comunión e intimidad contigo, Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora en la que tú habrás de venir. No sabemos, Señor, pero sí sé que si estamos despiertos, el devorador, ese león rugiente, no va a tener cabida en mis días, en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.